Bueno, sigo entonces. Estaba desarrollando esta idea de que no hay, ¿no? Esta idea ricotera de no hay vencedores ni vencidos, no hay experiencia de la frustración y por ende está bastante obstruida y dificultada el dinamismo de la subjetividad, que necesita del encuentro con un otro y también necesita de la frustración como condición para poder cuestionarse y para poder imprimirle un dinamismo a la subjetividad. Eh, Ahora bien, ¿por qué ella dice no hay experiencia de la frustración y no hay encuentro con un otro verdadero? Ella dice, el otro funciona como soporte de la propia fantasía. Hay que ver eh, cuánto de esto va más allá de lo virtual, o si es algo específicamente de lo virtual, o si es algo que existe más allá de lo virtual y lo virtual lo acentúa, digamos. Eh, pero lo cierto, dice ella, es que hay un predominio de la fantasía, en donde dice la computadora, la PC funciona como una prótesis del otro. Verdaderamente en esos intercambios no se está eh, dialogando con un otro, sino que se dialoga con otros yoes de uno, es decir, con un otro imaginario. Es el predominio, el terreno de lo imaginario, en donde está obstruida la intermediación de lo simbólico. No está obstruida la intermediación de lo simbólico. Eh, es una lógica que mantiene al usuario, en este caso al forista, en sí mismo, impedido de que un otro fisure de alguna forma su discurso. Es, Rita Segato dice, un terreno de mucha omnipotencia. ¿No? Uno ve a veces en los debates en las redes sociales, ve esa, ¿no? Se ve esa omnipotencia de la propia posición que no puede ser fisurada en ningún punto, ¿no? Eh, dice también, ¿no? En un texto que mezcla mucho acá Rita Segato cuestiones de la antropología, cuestiones de las teorías de la comunicación y también obviamente del psicoanálisis. Es, dice ella, un terreno muy omnipotente y me parece interesante pensar esto en relación a ya varios años después, cómo todo esto que se fue gestando en la economía del deseo virtual saltó a la calle, ¿no? Porque cuando vemos a veces marchas, estas marchas anticuarentenas, que a veces tenían discursos bastante delirantes, ¿no? Ahí también hay un terreno de la omnipotencia, hay un terreno de que el propio discurso no se encuentra con un otro o con unos otros capaces de contradecir ese discurso, de fisurar ese discurso, de horadarlo en algún punto, sino que es un discurso absolutamente omnipotente. Pero dice en un momento, es un discurso, también es un deseo autosatisfactorio, onanista, masturbatorio, es decir, que no está tampoco dirigido a un otro. Si el otro es imaginario, si en realidad el otro es un soporte de la propia fantasía, el discurso no está orientado a un otro, sino que está de alguna forma preso en la propia subjetividad. Y hay una discusión que me parece muy interesante que entabla... Bueno, antes de eso, esperen. Antes de eso, hay dos cosas, dice ella, que están obstruidas en esta lógica. Por un lado, está obstruido, y lo que decía recién, el otro, ¿no? El otro funciona como una prótesis de mi propia fantasía. Pero por otro lado, también está obstruido la dimensión, obviamente, el cuerpo ausente, dice ella. Está obstruida la dimensión del propio cuerpo, porque no está la presencia del otro, tanto del propio cuerpo como del cuerpo del otro, la presencia del cuerpo del otro. Ambas cosas obstruidas. Y esa obstrucción del cuerpo
hace que en buena medida se entable una especie de hipertextualidad, dice ella. ¿Qué quiere decir esto de la hipertextualidad? Que el sujeto que aparece acá, en la economía del deseo virtual, es un sujeto hipertextual, es decir, vuelto texto, ¿no? Estaba hablando sobre todo también de una época en donde las redes, y en este caso los foros, bueno, no se compartía ahí mucha imagen ni nada. Tampoco la imagen es el cuerpo, es la imagen del cuerpo y no el cuerpo. Pero está hablando de ese contexto histórico, eh, de esos dispositivos en donde no se compartían ni siquiera imágenes, sino todo texto. El sujeto está vuelto texto, hay una hipertextualidad. Y casi que hay como nada que obstruya esa construcción mental textual. El cuerpo no aparece como límite ahí de la realidad textual que arma el sujeto. Ni aparece el cuerpo del otro, ni la presencia del otro, ni tampoco en el propio discurso aparece el límite del propio cuerpo, porque uno se inventa una especie de yo puramente textual, y esto es muy interesante, y se liga con cuando Rita Segato habla de las críticas al puritanismo, porque el puritanismo es una religión que al revés que otras, incluso al revés que el catolicismo apostólico romano, es una religión basada en el texto y que excluye las imágenes, que excluye las imágenes. El puritanismo es fuertemente textual, por eso en las iglesias puritanas no van a ver imágenes, ¿no? Sino que es porque se evitan las imágenes porque se considera que las imágenes hablan demasiado a las emociones y a la sensorialidad, y justamente el texto supone mayor pureza, ¿no? Entonces, pero supone también una desincorporación, una descorporalización. Eh, Bien, esperen que voy a ver un poco más mis apuntes. Se produce una especie con esto, dice, con la obstrucción del cuerpo, una especie de proceso de autoabstracción. Es decir, un proceso en donde uno no está incorporado en su cuerpo, sino que simplemente reproduce la textura. Pensemos también en la eficacia a veces cuando las personas reproducen consignas de todo tipo, ¿no? Esa reproducción de la consigna que no es realmente pasada por el propio cuerpo, sino que es la reproducción, una especie de reproducción textual. Bueno, voy a mirar un poco más mis apuntes y hago un último video cortito sobre algunas cuestiones más.